Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar al menos mediante esta grabación en esta 12ª edición de la Feria del Libro y Publicaciones Anarquistas y poder compartir estas palabras con todos. Gracias, por supuesto, a la Federación Anarquista de México por esta bella iniciativa y también muchas gracias a la compa Gaya por su contribución, interés y solidaridad. Y pues en fin, muchas gracias a todas, todos y todes por estar aquí y por su atención. Yo voy a intentar ser muy breve para poder escuchar videos de otros compas quienes también nos enviaron sus contribuciones. Les quiero hablar en esta ocasión del dossier de la revista Nuestra Praxis que yo coordiné titulado Crítica Anarquista del Derecho y del Estado. Se trata de un dossier publicado en diciembre de 2021 y que por ahora se encuentra para su descarga gratuita en Internet y compila diversas voces que reflexionan en torno a los contornos que a veces unen y más, casi siempre separan el pensamiento y la práctica anarquista del discurso del derecho. Esta revista se puede leer de manera gratuita, como mencioné, en esta liga que les estoy poniendo aquí en la diapositiva. Y bueno, pues voy a hablar un poco acerca de su contenido. Este, el título puede llamar un poco la atención, se llama Anarquismo y Derecho. Es posible que decir anarquismo y derecho en la misma frase resulte para muchos un oxímoron, a la manera del famoso oxímoron proudhoniano que unía en la misma frase dos palabras que en apariencia se repelen entre sí. Cuando ustedes recuerdan que Proudhon contestaba sin tapujos a la pregunta ¿qué es la propiedad? Con su conocida sentencia, la propiedad es un robo. Pero decir anarquismo y derecho desde mi punto de vista no es exactamente un oxímoron, es más bien una paradoja porque solamente en apariencia envuelve en contradicción. En realidad, creo que si entendemos a la manera que señala a la norma como el sentido de un acto de voluntad, resulta de allí que el derecho se trata más bien de un discurso que vuelve explícito por oposición a los monstruos de la razón, porque como dice Goya, la razón produce eso, monstruos. Justamente el dossier abre con un grabado en la portada hecho por nuestra compañera Marina Gnu, una hermosa contribución. Aquí lo estoy eh, poniendo en esta diapositiva. Es un grabado inspirado directamente en el grabado de Goya que se titula justamente así, El sueño de la razón produce monstruos. Es un grabado de la serie de Los Caprichos. Pero Marina lo reinterpretó ligándolo a nuestro tiempo con el recurso de la lámpara que nos recuerda al Guernica de Picasso. Quiero agradecer en este momento a Marina por esta hermosa y expresiva portada. Quiero ocupar el tiempo que tengo para poder hablarles del contenido de este dossier. El dossier está distribuido en dos secciones. Por un lado tenemos la parte de nuestra praxis investigación y por otro lado tenemos la parte de nuestra praxis suplemento. La sección investigación se compone de 11 artículos inéditos que fueron dictaminados a doble ciego para su publicación y el suplemento se compone de un artículo clásico del anarquismo, una sección literaria con un cuento y también de una entrevista. Aquí voy a ponerles el índice, se ven muy pequeñas las letras, pero yo les voy a hablar un poco acerca de cada uno de estos artículos y su contenido. La sección investigación abre con un artículo del compa Juan Carlos Valerdi titulado Estado y prisión, una mirada crítica desde el anarquismo. Él es profesor en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y en él Valerdi ensaya una mirada crítica desde la teoría del Estado y en particular desde una perspectiva anarquista a tres cuestiones problemáticas para el análisis y la crítica de los sistemas jurídico-políticos contemporáneos. En primer lugar, el tema de la relación entre la finalidad declarada y los resultados materiales de las penas privativas de libertad. En segundo lugar, la de la función real que las penas privativas de la libertad cumplen en el contexto del sistema político. Y en tercer lugar, la de la mirada crítica que conviene para el análisis de estas cuestiones. El siguiente artículo de la sección de investigación se titula La crítica postanarquista al derecho, posibilidades epistemológicas de una aproximación no esencialista al fenómeno sociojurídico. Este es un texto de un compañero de la Universidad del Rosario, Colombia, Felipe Tenorio Obando,
Tenorio argumenta en este artículo que pese a las diversas posturas existentes, la crítica anarquista del derecho ha reproducido los mitos culturales, el imaginario social y la cultura oficial que confieren existencia ontológica, por supuesto ficta, al Estado, y desde esta posición han producido sus críticas. Por su parte, en el siguiente artículo de investigación tenemos una contribución de Gisela Derpick. Ella nos envió el artículo titulado Los aportes de Hannah Arendt a la teoría del Estado en su obra Los orígenes del totalitarismo. Allí Gisela parte del argumento de que la filosofía política es el puente entre esta y el derecho en función de la esencia de la norma constitucional, producto del vínculo real entre ambos desde su concepción hasta su promulgación, fundamento de su estudio en las carreras de derecho. En el siguiente artículo tenemos una contribución del compa José Luis Carretero Miramar. Les voy a poner aquí los títulos en grande. Titulado El anarquismo español y el derecho, 1910-1939. Y bueno, en él nos recuerda que el movimiento anarcosindicalista español en los inicios del siglo XX tuvo una estrecha relación con el mundo jurídico, expresado en distintas formas de derecho obrero orgánico, en sus relaciones con distintos profesionales jurídicos y más en la obra legislativa y jurisdiccional desarrollada durante la Guerra Civil Española. Esta relación debe, según el autor, entenderse desde su conexión con las necesidades prácticas del movimiento. El siguiente texto es un hermoso artículo de Lina Ibarra y Aníbal Dauria, compás de la Universidad de Buenos Aires, en el que se proponen mostrar algunos rasgos específicos en la concepción anarco-revolucionaria de Rodolfo González Pacheco, a saber, su vitalismo, esteticismo e irracionalismo, a partir del análisis de sus escritos de propaganda y difusión del ideario anarquista y revolucionario, los que consisten principalmente en los llamados carteles, que son una especie de proclamas que sintetizan una idea en poco más de 20 líneas de lectura simple, encendida, pero convocante a la acción. En el artículo siguiente, pues nos encontramos por fin con la contribución de la compañera Gaya Macarán, titulado El Estado y los dos socialismos, crítica anarquista del marxismo pensada para América Latina. Seguramente, pues Gaya retomará un poco más acerca del contenido de su contribución. Yo solamente diré aquí un poquito para introducir que en este artículo Gaya retoma el tema del conflicto entre los dos socialismos, es decir, el libertario por un lado y el autoritario por el otro, alrededor de la cuestión estatal, pero extensible a otros aspectos como la organización social. Ella se concentra en la crítica que le hace el anarquismo al marxismo en cuanto a su teoría del Estado y sus implicaciones prácticas, retomando el clásico debate entre Bakunin y Marx, pero resalta el interés de Gaya en la longeva crítica anarquista para pensar América Latina de hoy, marcada por las luchas antisistémicas. En el siguiente texto tenemos un artículo del compa Brian González, titulado Argos Panoptes, o la materia, forma y poder del Estado en el contexto del colapso mundial. Aquí les voy a poner el título en un poco de letras más grandes. En este artículo, Brian analiza el modelo del Estado para el siglo XXI y nos dice que la consolidación de este modelo se acelera desde su punto de vista con los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Él considera este modelo de Estado securitario como una máquina de gestión inmunitaria para un contexto de colapso mundial que está caracterizado por una serie de destrucciones planetarias y de aniquilación biológica. En el siguiente artículo encontramos un texto de Carlos Montalvo titulado Crítica al derecho mediante el principio anarquista de la justicia, una fundamentación al comunalismo social. En este texto, Carlos Montalvo nos invita a pensar que hacer una crítica del derecho requiere fundamentar la reflexión mediante los principios del actuar y pensar anarquista, como lo son la libertad, el apoyo mutuo, la reciprocidad y la justicia, principios que nos dice Carlos encontramos en nuestra propia historia como pueblos originarios en el territorio que hoy conocemos como México. Y específicamente en la categoría de la comunalidad y el nosotros, que se desdoblan en la necesidad de demoler piedra por piedra
el edificio que el Estado levantó sobre la vida. El siguiente artículo y penúltimo de esta sección de investigación es de nuestro compa Costa Cavalieri, compa italiano, que nos envió un texto titulado justamente así, Anarquismo y Derecho. En él Costa parte del reconocido debate respecto de la distinción antropológica entre las sociedades sin y contra el Estado y las sociedades estatales, reflexionando respecto del lugar que ocupa la mirada anárquica entre las corrientes justnaturalistas y las justpositivistas, situándose claramente desde una perspectiva que considera el anarquismo desde un rotundo enfoque radical antijuridicista, que precisamente por ser antijurídico se manifiesta en todos los campos teóricos y prácticos a partir de lo indeterminado y de la informalidad de la vida para organizarse desde ahora para la lucha. Enfoque que excluye, nos dice el compa Costa, cualquier fijación de la realidad individual y comunitaria en leyes, normas o institutos. Maravilloso texto el del compa Cavalieri. Finalmente, para cerrar la sección de investigación, tenemos el texto de Ryan Knight, titulado Reflections on the State in Modern Mexico, en el que aborda la discusión sobre el Estado en el contexto del territorio mexicano. Él comienza su texto explorando la peculiar existencia del Estado, tanto en su continua lucha por unificarse y definirse como algo que realmente es, como en su presencia simultáneamente concreta y abstracta. Perdón. Este artículo de Ryan cierra nuestra serie, nuestra sección de investigación de la revista. Por su parte, la parte del suplemento de la revista comienza con este texto titulado La teoría del individuo, el pensamiento salvaje de Stirner, que es un clásico del anarquismo escrito por el compa Alfredo María Bonanno, traducido del italiano por mí para esta revista. Este artículo comienza con una frase que quiero citar, abro cita, dice el compa Bonanno: mi lectura de Stirner como filósofo de lo único y el itinerario directo de la reconstrucción de una teoría del individuo demuestra una coherencia de propósito que legitima darles una nueva vida articulados en este escrito. En el actual panorama congelado de las lecturas anarquistas, acudir a las fuentes del único y su propiedad es siempre un shock radical. Cierro cita del compa Bonanno. Él nos lleva a un paseo en este texto en las principales tesis stirnerianas. Sobre este texto quiero decir que yo lo traduje en italiano, y que traducido al inglés de su original en alemán es común encontrar este título como The Ego and its Own, que al español se traduciría algo así como el ego y lo suyo. Sin embargo, yo preferí utilizar la frase el único y su propiedad, aunque es necesario aclarar que nociones como único o propiedad no deben ser confundidas con el uso habitual que se le da a estos términos sociológica o jurídicamente, ya que se trata de conceptos que nombran un horizonte teórico pensado por Stirner, pero a partir de una teoría de las pasiones que le lleva a la problemática fundamental de su obra, saber, la enajenación de la individualidad de los seres humanos en sus propias creaciones espectrales. Sobre el autor de este artículo, Alfredo María Bonanno, es necesario decir que es un pensador anarquista insurreccionalista italiano, autor de numerosos ensayos de pensamiento y análisis que han sido editados por la editorial impulsada por él, Edición y Anarquismo, algunos de ellos traducidos al castellano como lo son El placer armado o La tensión anarquista. La parte del suplemento de la revista se complementa con una sección literaria que es un cuento del compa Josué Alonso Mata titulado De cuento a cuentos, y finalmente cierra con una entrevista hecha por mí a nuestro compa Alfredo María Bonanno en Trieste, Italia, en 2016, en la que aborda tanto aspectos personales de su historia de vida, pero también reflexiona acerca de la teoría y la práctica del anarquismo insurreccional. Hay una frase de Bonanno en esta entrevista que dice así, abro cita. Dice el compa Bonanno: en la lucha colectiva se trata de decir que nosotros somos anarquistas y que nuestra forma de intervenir es esta. Nosotros somos partidarios de la destrucción violenta.
Cierro cita y suscribo la frase. Para mí esa frase se complementa además con otra muy famosa de Durruti, quien dice lo siguiente, y con esta frase quiero cerrar mi intervención, quien decía, las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero, les repito, a nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo nuevo está creciendo en este instante. Con esto cierro mi intervención. Gracias de nuevo a la Federación Anarquista de México y a todas las organizaciones y editoriales que participan en la feria, y a la compañera Gaya Macarán por permitirme estar con ustedes al menos por esta vía. Espero vernos pronto. Gracias. Por cierto, yo soy Alma Mergajito.